míos, el próximo viernes se cumple o se conmemora un año más de la celebración del nacimiento de este señor, Julio Verne. Autor, obviamente, de muchas obras de ciencia ficción, que hasta el día de hoy, como el autor de este libro, Michel Lamy, se pregunta: ¿cómo es que Julio Verne se pudo adelantar con tal nivel de precisión frente a los más grandes inventos que luego las civilizaciones habrían de construir? Y no solo eso, sino que parecía tener una afiliación única con ciertos grupos de sectas esotéricas que hasta el día de hoy podrían estar manejando los grandes intereses de la humanidad. Es por eso que a partir de este libro, los mensajes secretos de Julio Verne, decodificando su relación con los grupos de las logias masónicas y obviamente rosacruciana, todo lo ocultismo que sobrevuela respecto a la obra de Julio Verne, como decíamos, que se conmemora este próximo viernes un nuevo año de su nacimiento. Como dice ahí, 8 de febrero nació Julio Gabriel Verne, de 1828, hagan un cálculo de qué época estamos hablando, en Nantes, Francia. Y murió un 24 de marzo del año 1905 en Amiens, Francia también. Escritor francés, un verdadero revolucionario que llevó la ciencia ficción a otro nivel y que posteriormente, algunos dicen, él no sabía, lo sospechó. Él finalmente escribió de lo que alguien ya le contó de civilizaciones antiguas, recuperando su tecnología, o sencillamente tenía hasta poderes de poder prever el futuro. Vamos a tratar de entender esto, pero tremendamente. Pero es que en todas las cosas que escribió terminaron siendo como si él hubiera inspirado esos inventos que más tarde se hicieron realidad y que funcionan hasta el día de hoy, mientras otros, como Michel Lamy, el escritor de este libro, se pregunta si en realidad él no habrá copiado la tecnología que se perdió en el tiempo en civilizaciones anteriores. Más que un escritor de ciencia ficción. Que sus logias le dijeron y que luego los convirtió en producto de sus novelas. De hecho, esto es lo que dice el autor de este libro, que desentrañó o que decodificó los secretos de Jules Verne. Atención, dice Michel Lamy: es muy probable que Julio Verne, para nosotros, vamos a castellanizar su nombre, haya pertenecido a una de las cofradías esotéricas más secretas de su época, con fijarse solo en su tumba en el cementerio de la Madeleine de Agnières, en Francia, plagada de símbolos y representaciones criptológicas. Esto lo escribe Michel Lamy en uno de los tantos capítulos donde él intenta probar que él no inventó, no imaginó, no creó ninguno de los fabulosos inventos que están en sus novelas, simplemente los llevó a recordarlo, puesto que él sabía que habían existido antes en este mismo planeta, construido por civilizaciones anteriores que se extinguieron. Cuando hoy día inventamos el helicóptero, el avión, submarino. El submarino, simplemente estamos recordando la reinvención que ya lo habíamos hecho en civilizaciones la primera anteriores. vez que se cuestionan eso, porque, o sea, uno agarra un libro de Julio Verne y es parte de la mística saber que efectivamente eso sucedió. O sea, que él habló antes de que existiera. Pero ¿qué decían antes? nivel de Era detalle. adivinar. Esa es la gran pregunta que se hace. Que lo adivinaba, que lo predijo. Bueno, que según la hipótesis de este hombre, dice que él no lo adivinó, no lo creó, no lo imaginó, simplemente traspasó un conocimiento que sus círculos secretos le otorgaron y que él lo ocupó en su obra como escritor y terminó plasmando algo que era de materia reservada para los grandes intelectuales de la época que pertenecían a sectas o logias de carácter esotérica o mágica. Atención, de hecho hasta Alexandre Dumas, el que escribió Los Tres Mosqueteros, también dice que pertenecía, y él, digamos, lo confesaba, y que junto a Julio Verne tenían conocimiento privilegiado respecto a las sociedades antiguas, más allá de la historia de lo que podía percibir el hombre. Atención, él hablaba de que ya se veía algo curioso, cargado de mensajes en la propia tumba. Podemos, señor director, ver la tumba de Julio Verne y analizarlo un poquito a partir de lo que él dice. Mira, está él representado como saliendo, obviamente, debajo de la tierra. Él dice que... ¿Esa es su tumba en Francia? Sí, señor. Mira, él contiene símbolos de la inmortalidad del ave fénix que se ven atrás. También tiene una cruz atrás que lleva inscrito en un círculo que alude a la cuadratura del círculo, fíjate. Obviamente un producto, un símbolo alquímico, que es lo acabado, lo realizado, vale decir, el hombre autorrealizado completo a través del intelecto. Tiene arriba una rama de olivo
que habla acerca de la paz del justo, de aquel que alcanzó el conocimiento máximo y que por lo tanto se le permite ser intermediario de los grandes secretos de las civilizaciones antiguas del hombre para el ser humano moderno. Y la lápida sepulcral, leyéndolo directamente del texto de Michel, dice una forma pentagonal sobre la espalda de Verne, que él renaciendo sobre la tierra con un sudario que le cubre la cabeza, casi como un acto cristológico, como el propio Jesús, que al tercer día del santo sudario se desenvuelve y vuelve a nacer. Ese es el acto, porque si bien es su tumba, él está, ¡pum!, rompiendo, digamos, el bloque de piedra que lo mantiene, digamos, su cuerpo sepultado, y vuelve a renacer constantemente a partir de los secretos que él sabe que todo vuelve un ciclo uno sobre otro. Es por eso que él escribió de algo que iba a pasar en el futuro, pero que mucho antes ya también había pasado. Es como la famosa frase de Erich von Däniken, son recuerdos del futuro. ¿Habrá sido un hombre del futuro, Julio Verne? Algunos pensaban eso, pero con los pies más en la tierra yo creo que tenía información privilegiada. Pero decían O sea, que que también siempre existía Exacto. existía la posibilidad, o sea, dicen dentro de la historia de su biografía que a él se le revelaban estas cosas, pero a través de sus sueños. Exacto. Yo eso es lo que leí. Exacto. Y no que se no era algo nada. textual, que alguien se le acercara y dijera, oye, Julio, ¿sabes que te Pero atención, ¿era un psicótico? Pero no. Es como que le decían, esta noche Es como tú vas a soñar, ¿un este es el esquizofrénico? mensaje, Pero, ojo, interprétalo. pero atención, esa es una forma de explicar, porque siendo que él pertenecía a tal logia, ellos entraban en círculos, ¿cierto? Casi como una especie de ritual para comunicarse, por ejemplo, con el registro acásico, que es una forma de salida astral donde están todos los recuerdos, digamos, importantes de la humanidad y personales de la gente. Entonces, cuando él soñaba o estaba en este estado onírico, podía ver qué fue de la humanidad y qué iba a ser, quizá incluso. Un ejemplo claro de esto. Vamos a un texto de Julio Verne y miren cómo él se refiere a la invención del submarino. Él lo coloca en una subnovela y lo describe así. Dice: varios barcos a todo esto con una pluma formidable, varios barcos se habían encontrado con una cosa enorme, fosforescente en ocasiones, infinitamente más grande y más rápido que una ballena. Los hechos relativos a estas apariciones, consignados en los diferentes libros de a bordo, coincidían en lo referente a la estructura del objeto, a la excepcional velocidad de sus movimientos, a la sorprendente potencia de su locomoción y a la particular vitalidad de que parecía dotado. Esto, fragmento de 20.000 leguas de viaje submarino, refiriéndose al Nautilus, nave, obviamente, el primer submarino prodigioso ¿Y el nombre del Capitán también? Nemo, el Nautilus. Atención, la novela fue publicada en 1870, como la mayoría sabe, se lo leyó en el colegio. El primer submarino completamente eléctrico creado y que cumplía funciones similares a las otorgadas a la creación en la novela, no fue sino hasta 1884 por la Armada Española. Lo Imagínate. sabía de antes. Pero absolutamente. ¿Dónde lo vio? Ok. En sus sueños. Eso, absolutamente. Ahora, describe cómo funciona, que es llenando una especie así como de ventrículos dentro, otorgándole peso a la nave, con un sistema de compresión que le permitía ciertos grados de espesor de ventana. con detalles. Con detalles, espérate. Este gallo no era ingeniero. Este gallo no tenía ni aeronáutica ni nada. Este gallo no tenía nada que ver con los vuelos, que cosas que todavía no se realizaban, ni obviamente con los viajes fuera del espacio del mar, pero los describió entendiendo cómo debieran ser los planos que inspiraron, dicen algunos, No, y para la luego forma. cómo crearlo. Y la forma, porque él colocaba dibujos en sus novelas y finalmente todo terminó pareciéndose a lo que él decía. Como por ejemplo el helicóptero. Dice así Julio Verne, atención, obviamente una de las aeronaves más complejas creadas por el hombre. Dice, Uncle Prudent y Phil Evans, los protagonistas de esta novela, estaban resueltos a fugarse. Si no hubiesen tenido que habérselas con 8 hombres extremadamente vigorosos que componían el personal del aparato, ¿acaso habrían intentado la lucha? Por favor, disfrutemos obviamente de la gran pluma de este hombre. Un golpe de audacia hubiera podido hacerles dueño de la máquina. Está hablando de la máquina prodigio de que él está describiendo acá. Y permitirse descender sobre algún punto de Estados Unidos. El Albatros, atención, el Albatros es el nombre que bautizó, volaba a una gran altura por encima del norte Pacífico. Fragmento de Roure el Conquistador. Ahora, tú sabes cómo se le puso los primeros helicópteros, siendo que tenían ciertas señales particulares. Albatros,
un hombre que supuestamente no tenía relación alguna con la novela de Julio Verne, que el Camus dijo que fue inspirado por lo mismo y todo lo demás. Parece que hubo una carrera de postas de herencia del mismo nombre. Pareciera que Julio Verne no le puso el nombre de esa ave, Albatros, a su helicóptero inventado que jamás había existido hasta entonces, porque así fue bautizado la primera vez antes y por lo tanto el ave recibió el nombre de civilizaciones anteriores. ¿Cuándo se escribió esto? El libro se lanzó en 1886. El primer helicóptero despegó el 4 de agosto de 1932. Salfa, ¿y cuál sería como el objetivo? O sea, si la teoría es que compartieron esta información con él para que les escribiera, qué sé yo, ¿cuál sería el objetivo de que esto se diera a conocer? ¿Como ayudar al desarrollo tecnológico? Al parecer, fíjate que hay una especie de orden, hay alguna especie de, ¿cómo decirlo sin que suene ni raro ni feo? Cada cierto tiempo, las logias esotéricas, así lo han dicho ellas mismas, tienen un conocimiento de que esta vida, esta civilización que tiene una cronología histórica, ¿cierto?, ha ocurrido antes. Es lo que los mayas hablaban de que esta es la cuarta civilización, que los budas también hablan del mismo número, los hopis. Entonces dice que si todo fue inventado antes y estamos simplemente repitiendo la historia, hay ciertos momentos donde este secreto se permite revelarlo a las personas para que vuelvan, ojalá esta vez, tomar el curso correcto, benevolente y con sabiduría de descubrir ciertas cosas. Lo mismo como lo reconoció Benjamin Franklin cuando puso una cometa y con una llave y que descubrió el efecto de la electricidad con un rayo, que él mismo decía, no lo descubrí, simplemente lo volví a recontar, algo que ya sabíamos con su logia que pertenecían ellos, que hacían sacrificio humano, pero eso es otro cuento. ¿Qué pasa cuando se hacen los descubrimientos, como por ejemplo el helicóptero, el submarino? ¿Se hace alguna relación con que antes...? No al tiro, pasan muchos años y décadas cuando de repente alguien se le vende la ampolleta y dice, oye, ve esto igual. Esto se escribió antes. Exactamente. Claro, o sea, alguien había contado Por que supuesto. existían los helicópteros sin que existieran los helicópteros. Estamos hablando de un helicóptero y un submarino, Sí, pero claro. ¿qué tal que se hablamos de viajes fuera de la Tierra, como su famosa novela Viajeos de la Tierra a la Luna? Dice así Jules Verne o Julio Verne para nosotros. He examinado la cuestión bajo todos sus aspectos. La he abordado resueltamente y de mis cálculos indiscutibles resulta que todo proyectil, conforme a cohete, ¿cachai? Le dio como tenía que ser, dotado de una velocidad inicial, por eso tiene un sistema de propulsión que se va saliendo parte del cohete, que le da propulsión y después lo va soltando, la cápsula, de una velocidad inicial de 12.000 yardas, toma, tal cual, por segundo y dirigido hacia la Luna, llegará necesariamente a ella, vale decir, con la forma, que tiene que ser con forma como de bala. Con la velocidad que tiene que ir. Con la velocidad y con cosas que lo ayuden a impulsarse, pero que vaya abandonando en el camino, Va a llegar. deberá llegar a la Luna. Tengo pues, distinguidos y bravos colegas, sigo leyendo, el honor de proponeros que intentemos este pequeño experimento, Fragmento de la Tierra a la Luna. Obviamente, esta novela se publicó el 14 de octubre de 1865 y como todos sabemos, el hombre llegó a la Luna el 21 de julio del año 69. Como que cada vez se va acercando más. Pero espérate, pero con la forma. Hay alguien que dice, ya, pero tienes esta lógica, porque supuestamente lo más rápido, aerodinámico, hay que saber algo de balística. Hasta ese momento las balas tenían forma de pelotita, digamos. Entonces, digamos, claro. el hombre se adelantó, claro, el hombre se adelantó a una cantidad de cosas, porque ya estaba hablando de aerodinámica. Y de repente yo creo que él mismo decía, chuta, se me salió, se me pasó la mano, me fui de tarro. Información. Demasiada información. Además Es que por había- eso que esa novela habla, dice, esto no se te puede ocurrir. Y por mucho sueño emperador que tengo, claramente inspirador. Pero además Y había que- algo súper sorprendente que tenía que ver con la descripción que él hacía también del entorno al aparato. Porque en el viaje submarino no solamente era el aparato, sino que lo que había bajo Lo el que mar. había. Exactamente. Y atención con esto, porque esto ya es esotérico de frentón. Esto está en su novela, una de sus más famosas y que ha tenido versiones cinematográficas contemporáneas. Viaje al centro de la Eso te iba a Tierra. decir, También es de él, lo con que va a Agnes suceder ahora. Sagnussen, ¿te acuerdas? Dice así, lo leo en su texto a disfrutarlo. El poder iluminador de aquella luz, su difusión temblorosa, su blancura clara y seca, la escasa elevación de su temperatura, atención, vayan recordando todo, su brillo superior en realidad a la de la Luna, acusaba evidentemente un origen puramente eléctrico.
era una especie de aurora boreal. Está describiendo cómo está el paisaje cuando tú entras al interior de la Tierra. Un fenómeno cósmico continuo que alumbraba aquella caverna, capaz de albergar en su interior un océano. Esta novela se publicó en el año 1864. Richard Byrd, que es el famoso teniente, el primero en descubrir la teoría de la Tierra hueca y que llegó al Polo Norte y que descubrió que había un sol interno, que había un paisaje tropical, de que había auroras boreales que se generaban por eso, fue en el año 1926. Si yo no lo pusiera abajo, Viaje al centro de la Tierra, y diría que ese fragmento lo describe exactamente como el teniente Byrd lo hizo en 1926, créanme que el paralelo es perfecto. Sabía, a propósito, no solo de las tecnologías que se venían para el hombre, sino también que, como muchos esotéricos afirman, que existen civilizaciones en el interior de la Tierra, que ellos guían al mundo y que claramente desde tiempos ancestrales albergan, pese a la ubicación en los polos, un clima tropical donde resplandecen auroras boreales, un sol interno, océanos y animales salvajes. Lo mismo lo escribió Julio Verne y, por supuesto, también lo escribió el teniente Byrd. ¿Qué sabemos de eso? Todavía lo tenemos que descubrir porque todavía no se reconoce que hay vida al interior de nuestro planeta. Así que feliz cumpleaños, Toma. Julio Verne.